Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy estamos dando seguimiento al análisis de la norma oficial mexicana 007 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Ahora estamos en el siguiente capítulo y este capítulo habla de la atención del embarazo. Esta norma oficial mexicana establece que las actividades a realizar por parte del personal de salud en la primera consulta de atención prenatal deben ser: uno, elaborar y registrar la historia clínica en un expediente, carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada, de acuerdo al apéndice J, debiendo tener los siguientes apartados. Es un machote que contempla esta norma y que cumple con los requisitos normales de la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Y estos son: uno, identificación de la embarazada, esto es su nombre completo que acredite con una identificación oficial, edad, escolaridad, estado civil, empleo, lugar de residencia habitual, teléfono y los datos de algún familiar o amistad para establecer contacto en caso necesario. ¿Por qué estos requisitos? Bueno, el primero de identificación oficial para determinar la edad. Bueno, la atención médica por sí es una actividad de buena fe. Sin embargo, por eso nunca la pedimos. Aquí lo contempla, sin embargo, estoy seguro que la gran mayoría de quien me escucha nunca ha pedido una identificación oficial. Sí hacerlo de manera ideal, pero no es obligatorio. Bueno, a pesar de que establece en la norma oficial mexicana, el propio paciente puede decir que no la tiene y no podemos obligar a que nos dé esa identificación oficial, porque reitero, somos la atención médica es per se de buena fe, entonces tendremos que creer en lo que nos diga, cómo se llama y en su edad. Incluso podría estar embarazada siendo siendo una niña o adolescente y no una adulta, y sin embargo tendríamos que creerle. Hay alguna ocasión que alguien me comentó, me llamó para decirme: oye, yo atendí a un paciente que me dijo que se llamaba Juan Pérez, y ahora lo estoy viendo en las noticias y veo que es un delincuente que se llama Pedro Páramo. Bueno, yo no puedo más que creer en lo que me dicen, porque mi atención es de buena fe. Y entonces, bueno, así como me diga que se llame, si no trae su identificación, a pesar de que se la pida, tendré que registrarla de tal forma. La escolaridad es importante también porque nos da idea de qué tipo de educación tiene, por lo tanto, la forma en que debo de generar la información que tiene la norma oficial mexicana para con ese paciente. De ahí que es necesario establecer la escolaridad y también el estado civil, si vive o no vive con la persona, porque es importante la relación durante el embarazo, por supuesto, de la pareja. Por eso es importante los datos de algún contacto en caso de resultar necesario por una urgencia, una situación que se presente. Dos, identificar antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos. Bueno, esto es de todas las historias clínicas, identificar, eso nos va a dar mucha luz en el proceso de embarazo, qué enfermedades ha tenido en su familia, qué enfermedades ha tenido la persona y aquellos datos personales no patológicos, si fuma, si no fuma, todos los eventos sociales que pueden influir en esta etapa del embarazo, si tiene adicciones, si su esposo o su pareja o con quien viva tiene estas adicciones para que ella pueda ser fumadora pasiva o no, etcétera. Si hay ambientes de violencia o no, si vive en un lugar salubre o no. Todo eso es importante para el tema del proceso y atención del embarazo. Identificar antecedentes de embarazos previos y su resolución mediante interrogatorio intencionado para datos de cesárea, si ha tenido cesáreas, preeclampsia, hemorragias obstétricas, partos pretérminos, restricción en el crecimiento intrauterino, óbitos, pérdida repetida de la gestión, malformaciones fetales y, y antecedentes de diabetes gestacional. Entonces, estos son
preguntas específicas que debe de llevarse a cabo a este tipo, a las pacientes embarazadas, porque son situaciones que pueden darnos mucha luz para prever algunos riesgos de la paciente y, por supuesto, de la persona recién nacida. Realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico de laboratorio, prueba inmunológica de embarazo en orina o suero o ultrasonográfico. Con este fin, no se deben emplear estudios radiográficos ionizantes ni prescribir medicamentos hormonales. Esto es la mejor manera de poder diagnosticarlo es con el estudio de laboratorio o con ultrasonido. Sin embargo, como saben, la provisión de estos estudios ionizantes, radiográficos, perdón, ionizantes o medicamentos hormonales, evidentemente son porque con esto se puede ocasionar un daño en la persona, en el feto y por supuesto, en el caso de medicamentos hormonales, hasta provocar un óbito, un aborto. Entonces, es por eso que están prohibidos. Calcular la edad gestacional y fecha probable de parto mediante el uso de los siguientes métodos. Uno, Wall y Nigele. El primer día de la fecha de última menstruación, agregar 7 a 10 días y al mes se le restan 3. Dos, a partir del primer día de la fecha de última menstruación se contarán 280 días. Esa será la fecha probable de parto. Y en algunos casos, cuando haya dudas o se desconoce la fecha de última menstruación, el ultrasonido es un auxiliar para la estimación de la edad gestacional. Realizar búsqueda de factores de riesgo en el interrogatorio en forma dirigida. Identificar los siguientes factores de riesgo para diabetes gestacional. Padres con diabetes mellitus o familiares en primer grado. Dos, antecedentes de diabetes gestacional. Tres, edad mayor de 25 años. Cuatro, peso al nacer de la paciente igual o mayor que 4 kilogramos. 5. Obesidad igual o mayor que 90 kilogramos. 6. Índice de masa corporal de kilogramos por E cuadrado. Igual o mayor que 30 kilogramos E cuadrado antes del embarazo. Siguiente, paciente con tamiz alterado. Siguiente, a la hora igual o mayor que 30 miligramos por decilitro. Siguiente, hijos con peso al nacer igual o mayor que 4 kilogramos. Siguiente, antecedentes de óbito. Siguiente, aborto recurrente. Siguiente, hijos con malformaciones congénitas e hipertensión arterial crónica. Entonces, estos factores para diabetes gestacional tendrán que, cuando se presenten uno de los hipótesis que acabamos de señalar, inmediatamente atenderlos. Muy importante, porque de ocurrir uno de estos, si no tomar las medidas adecuadas, tendríamos un severo problema. Siguiente, identificar e informar a la mujer embarazada sobre el alto riesgo que representan las adicciones a sustancias químicas, la automedicación, la exposición de fármacos, tabaco, marihuana, alcohol o sustancias psicoactivas o psicotrópicas y otras drogas con efectos potencialmente agresivos para la madre y el producto, que pueden tener repercusiones en la evolución del embarazo y daño embriofetal, independientemente del periodo gestacional. Bueno, pues lo hemos visto en el anterior capítulo, la necesidad de concientizar a la mujer embarazada de no tener contacto y en caso de haberlo tenido, suspenderlo con todas estas sustancias que pueden tener una repercusión en la paciente o en el producto. Entonces, importante hacer esta conciencia, además de la automedicación, es
es altísima las ocasiones en que me encuentro que la mamá, la mujer embarazada sigue instrucciones de la mamá, de la abuela, automedicándose o consumiendo productos de estos que ni medicamentos son, que llevan la leyenda que son responsabilidad de quien los usa o de quien los recomienda. Y entonces, importante hacer conciencia en la mujer embarazada de esta circunstancia. En la atención de la madre durante el embarazo y el parto, vigilar estrechamente la prescripción y uso de medicamentos, valorando el riesgo-beneficio de su administración. Sin duda, de si puedo establecer cómo debemos actuar con un paciente en todos los casos, siempre mi regla es riesgo-beneficio. No hay un tratamiento exclusivo o específico para todos que aplica a todos los pacientes, porque cada paciente es único. Y la regla para cada paciente es riesgo-beneficio. El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Si en cualquier acción médica que yo llevo a cabo el riesgo es mayor que el beneficio, tengo un problema y lo voy a tener. ¿Cómo puedo evitar problemas y mejorar la expectativa del paciente? Riesgo-beneficio. El beneficio debe ser siempre mayor que el riesgo. Identificar datos de depresión o cualquier otro trastorno en relación a la salud mental durante el embarazo, parto y puerperio. Esto, sin duda, se establece porque no es menor la ocasión en que una mujer embarazada entre en depresión por múltiples factores, ya sea por la naturaleza de ese periodo o por la forma en que llega a estar embarazada. Y entonces esto tiene que atenderse porque tampoco es infrecuente que quieran quitarse la vida o la de el producto, buscar eh, 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 formas de abortos, etcétera. Entonces, muy importante cuando se identifique inmediatamente remitir a quien pueda dar una atención psicológica o psiquiátrica especializada. Cuando se atienda a una mujer embarazada de manera particular, si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrar esos datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, sin duda. Una mujer, en todos los casos, pero especialmente en este tipo de mujer, habrá que buscar específicamente si existe algún motivo de daño que regularmente se da al interior de las familias y poderlas identificar, poder platicar con la paciente para poder saber qué fue lo que pasó. No, muchas veces por tratarse de alguien, de un adolescente menor a estas edades, es muy fácil manipularlas y entonces manipularlas para tener relaciones sexuales y como consecuencia llegar eh, a un embarazo muchas veces no deseado. De ahí la necesidad de identificarlo. En caso de encontrarlo, que fuera sugestivo esta situación, pues inmediatamente hacer una notificación al Ministerio Público para que éste proceda en consecuencia. Muchos médicos me dicen, Abraham, pero es meterme en un problema que no tengo y que no quisiera, porque ¿qué tal si no es como yo lo consideré o como yo lo sugerí? Y entonces tenga un problema que hoy no tengo. Y entonces muchos médicos no tienen miedo de dar esta notificación. Cabe precisar que como médico no hacemos no, no afirmamos que eso ocurra, solamente señalamos un dato sugestivo. A quien corresponde la investigación y determinar si existe o no este daño, violencia, etcétera, será de la propia autoridad, no mío. Yo solamente doy datos sugestivos y será la propia autoridad quien lo determine y no me involucra en nada. Al contrario, tendría una mayor responsabilidad de saber que existió, que pude haberlo evitado y después nos encontramos con mujeres de verdad dañadas cuando estábamos en tiempo de cambiar vidas como lo hace cada médico en cada día de su vida.
pidas cambiar para bien. La exploración física completa debe incluir signos vitales, peso, talla y evaluación del estado nutricional, exploración bucodental, mamaria, auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino y de la frecuencia cardíaca fetal en su caso, así como toma de citología cervicovaginal. Si procede, conforme lo establece la norma oficial mexicana, ya correspondiente. Todas estas actividades deben ser anotadas en el expediente clínico para cada consulta otorgada. Me dirán muchos médicos, ahora es que es imposible que hagamos todo eso en una consulta de 15 o 20 minutos. Bueno, habrá que llevarse el tiempo que sea necesario. Sí, me destaca, lo habíamos visto el tema, no lo habíamos visto el tema del estado nutricional, cuando vemos que la paciente no se alimenta adecuadamente, hay que generar esta cultura. Vemos alimentaciones pues muy deficientes cuando se hace uso excesivo de azúcares, carbohidratos, pan, etcétera. Entonces, hacer conciencia de la importancia de una buena alimentación siempre, pero especialmente del embarazo para llegar a un buen término del nacimiento de una nueva vida y, por supuesto, en caso de ser necesario, remitirla con el cardiólogo o con el dentista o estomatólogo para el seguimiento correspondiente. Prescripción de medidas generales higiénico-dietéticas con el fin de promover la salud. Aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico preferentemente antes de la semana 14 y la segunda entre 4 y 8 semanas después de la primera aplicación. Aquí muy importante no solamente indicarla, sino establecer conciencia en la mujer embarazada para que lo haga. Si no quiere hacerlo, porque no podríamos obligarla, sí documentar lo que se indicó y que ella fue su decisión no, no llevarla a cabo, no aplicarla. Para prevenir defectos del tubo neural, es importante prescribir 0,0 miligramos de ácido fólico y micronutrientes desde el periodo mínimo 3 meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo. Solicitar los siguientes exámenes de laboratorio. Biometría hemática completa, dos grupos sanguíneo y factor RH. En paciente RH negativo con bus indirecto. Tres, glucosa en ayuno y a la hora, postcarga de 50 gramos. 4, creatinina. 5, ácido úrico. 6, examen general de orina. Se recomienda realizar prueba rápida con tira reactiva en cada consulta prenatal e indicar urocultivo para que en caso positivo se inicie tratamiento antibacteriano. 7, prueba de laboratorio para detectar sífilis en la embarazada y prevenir sífilis congénita. 8. La detección de VIH y sífilis debe ser ofertada sistemáticamente de acuerdo con la norma oficial mexicana de correspondiente. La prueba de tamizaje para VIH y sífilis se debe realizar en las primeras 12 semanas previa orientación y aceptación de la embarazada a través de su consentimiento informado, enfatizando la consejería y orientación acerca de los beneficios de una prueba en etapas tempranas del embarazo para evitar transmisión vertical hacia el feto. Se debe asentar en el expediente clínico que se ofertaron ambas pruebas y la mujer debe firmar la decisión que tomó acerca de su realización. En aquellas mujeres que no se sometieron a tamizaje durante las etapas tempranas del embarazo, debe ofrecerse la realización del mismo antes del parto o en el posparto inmediato para las medidas profilácticas o terapéuticas que apliquen. Toda mujer que resulte positiva a VIH o sífilis debe ser enviada inmediatamente al segundo nivel de atención o establecimientos para la atención médica especializados. Pues como ven, no solamente tenemos que ofertar estos dos estudios, todos los que mencionamos, pero además VIH y sífilis de manera especial por la importancia de estos. Entonces, la importancia para la paciente, pero en especial para el producto de la persona recién nacida, porque es
un tiempo muy valioso para poder prevenir la enfermedad de contagio, el contagio de la enfermedad de manera vertical. Y entonces tenemos que documentarlo. Yo no veo igual pasan años y sigo revisando expedientes de obstetricia y no veo la documentación, ni la oferta de estos dos estudios, ni, ni la documentación. Y cuando toma la decisión, tampoco del consentimiento informado. Yo quisiera poderles, les ofrezco a todos los ginecobstetras estos consentimientos informados para que se los puedan proporcionar a sus pacientes, pero sobre todo, algo que ustedes, cada uno tiene que hacer es documentar que se ofertaron y que la mujer decidió o no decidió. Esto es, en la carta de consentimiento tiene que firmarse la autorización o el rechazo, pero con eso puedo también documentar esta circunstancia, ya sea en el expediente clínico o con las cartas de consentimiento negadas o aprobadas. Entonces, muy importante, yo con mucho gusto se las voy a ofertar a quien esté en Medical Legal Center y a quien no, también vemos la forma de poderle ayudar. Los médicos Medical Legal Center con mucho gusto la tienen. Exámenes de gabinete pertinentes. De acuerdo a valoración clínica y evolución del embarazo, se podrá solicitar estudio ultrasonográfico. Promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y o prueba positiva de embarazo, atendiendo al siguiente calendario. Primera consulta entre las 6 y octava, 8 semanas. Segunda consulta entre la 10 y 13.6 semanas. Tercera consulta entre las 16 y 18 semanas. Cuarta consulta a las 22 semanas. Quinta consulta a las 28 semanas. Sexta consulta a las 32 semanas. Séptima consulta a las 36 semanas. Y la octava consulta entre 38 y 41 semanas. La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos fetales y maternos, pudiendo aplicar el tamizaje prenatal oportuno entre 11 y 13.6 semanas y segundo trimestre de 16 a 22 semanas, donde el ultrasonido es un medio fundamental de vigilancia. Bueno, como lo hemos señalado, esta parte es fundamental. Me encuentro muchos casos que hemos llegado a atender de riesgos de pacientes complicadas y cuando analizamos el expediente, vemos, y no es infrecuente que estas pacientes complicadas no tengan semanas, no tengan control prenatal. Estos no hayan sido conscientes de haber llamado su control prenatal y menos de esta manera ordenada como se establece la norma. Entonces, es una responsabilidad no solamente del médico, por supuesto que de la paciente, ser consciente que ella es corresponsable del éxito del éxito en el embarazo, del éxito de su atención médica, de la salud de ella misma y por supuesto de la persona recién nacida. Y la mejor manera de hacerlo son las consultas prenatales, convencidos de eso, porque tenemos 8 oportunidades de detectar cualquier inconsistencia. Y entonces programar un parto con determinadas medidas, con determinados elementos que sabemos que vamos a necesitar. Entonces, muy importante este, hacer conciencia en la paciente de la necesidad de este exacto control de consultas prenatales. Promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando. El segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. Entonces, eh, la promoción, no obligación, es
de llevar a cabo 3 ultrasonidos obstétricos durante el embarazo, cada trimestre. Sin embargo, hay médicos, particularmente en la consulta privada, que lo quieran hacer en cada consulta y se vale, podrán hacerlo. Esto es una promoción, no es una obligación. Entonces, bueno, podrá ser con tanta frecuencia como se requiera. Habrá pacientes con riesgos obstétricos, gemelares, etcétera, que tendrán deberán tener un mayor o mejor cuidado y entonces este deberá de promoverse de esa naturaleza. Por el alto riesgo de la morbilidad y mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 41 semanas o más debe ser trasladada al segundo nivel de atención para su valoración de atención. Definitivamente. En la consulta prenatal efectiva y periódica, los prestadores de servicios de salud deben brindar a la embarazada información clara, veraz y basada en evidencia científica sobre diferentes aspectos de salud en el embarazo, con el fin que conozca sobre los factores de riesgo, estilos de vida saludable, aspectos nutricionales que la mejoren, lactancia materna exclusiva y planificación familiar. Resaltar la atención ante posibles complicaciones que puedan poner en riesgo su vida y la de la persona recién nacida y que debe estar alerta ante los primeros signos y síntomas para buscar atención médica inmediata. La consulta prenatal debe ofrecer la oportunidad de aclarar dudas en la embarazada, especialmente para aquellas que cursan su primer embarazo. Durante todo el embarazo se deben efectuar acciones para prevenir o detectar la presencia de enfermedades preexistentes o subclínicas, diabetes gestacional, infecciones de vías urinarias, infecciones periodontales y preeclampsia. Además de promover el autocuidado y la preparación para el nacimiento, quedando registrado todo esto en el expediente clínico. Pues como ven, esta precisamente es el conjunto de actividades que hay que llevar a cabo durante la atención del embarazo. Muy importante este último punto que habla de la necesidad de hacer conciencia en la persona, en la mujer embarazada, de cuáles son todo lo que ella debe de saber durante el embarazo, el parto y el puerperio. Esto es, qué síntomas de alarma debe tener, qué pasa si tiene eh, una eventualidad, cómo abordarla, a dónde acudir, cómo acudir. eh, Determinados síntomas que debe de tener cuidado y actuar en consecuencias, signos ante los cuales deben de inmediatamente acudir a recibir atención médica y en general aspectos nutricionales, infecciones periodontales, preeclampsia, vías urinarias, toda esta información y sobre todo debe estar documentada. De ahí la necesidad de que estos elementos estén en un checklist de lo que yo debo estarle informando a cada paciente. No podemos darnos el lujo hoy en día de creer que lo sabemos todo, aunque tengamos 20 o 30 años atendiendo pacientes obstétricas, tengo que tener mi checklist de la información que debe proporcionar máximo para aquellos médicos que recién son egresados. Es importante generar esta conciencia de checklist de todos los elementos que debe de contener esta información que debo proporcionar y documentar en el expediente clínico. Nosotros la tenemos para los médicos de Medical Legal Center, con mucho gusto pueden acceder a este checklist de información que debe de proporcionarse y debe documentarse. Debe proporcionar al paciente y documentarse en el expediente clínico. Yo soy Abraham Dávila y este es su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Por favor, cualquier duda, comentario, no duden en contactarme. Mi correo electrónico es adavila@salomonwarner.com.mx, Warner como las películas, Warner, warner.com.mx y mi teléfono, mándenme un WhatsApp al 333-106-0604. Con mucho gusto estamos en EICA Legal Center para atenderlos. Muchísimas gracias.